Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar en este lugar. Amado oyente, con el propósito de traerte un mensaje de esperanza, un mensaje que puede cambiar tu vida, transformar tu corazón, hacerte una persona nueva y puedas ver que la misericordia de Dios no se ha cortado. Porque esa es la razón por la cual estamos aquí, amado oyente, porque queremos que tú sepas que todavía, en medio de todas las malas noticias que oyes, todavía hay buenas noticias. Y te voy a dar la buena noticia a través de la palabra de Dios, y te voy a leer en el capítulo 1 de Juan, y dice la palabra así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eterno Dios, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que es espada de dos filos. Sabemos, Dios eterno, que también es fuego, y también, Dios mío, es como martillo que quebranta la piedra. Te pido que te glorifiques, y que a través de la intervención de tu Espíritu Santo, cada oyente pueda entender y comprender, Dios mío, que tú estás haciendo un llamado para que puedan ser realmente hechos tus hijos. Te doy gracias, eterno Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado oyente, aquí te acabo de leer algo bien específico en la cual nosotros debemos de ver y debemos de entender que el Señor realmente, Él vino a este mundo, y aquí vemos cómo Juan el Bautista dio testimonio de la luz, pero Juan no era la luz, sino que él venía hablando de alguien que era la luz y que era Jesucristo. Amado oyente, pero dice la palabra de Dios que los hombres amaron más las tinieblas, y ese es el motivo, la razón por la cual te estamos hablando, donde hay mucha confusión en la humanidad. Todo aquel que dice creer en Dios, dice que son hijos de Dios, pero lamentablemente no han conocido al Dios verdadero, porque aquí nosotros estamos viendo cómo la Biblia dice que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Él vino primeramente al pueblo de Israel a darle las buenas nuevas, lo que el Padre le había dicho que hiciese. Él venía a dar testimonio del Padre,
pero ellos no le creyeron. Pero aquí vemos en el verso 12, dice, a que a los que les creyeron, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos sus hijos. Aquí vemos realmente algo que debemos de pensar, que no cualquiera persona puede decirse, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué razón y por qué motivo? Muchos dicen, yo creo en Dios, pero tristemente no creen en Dios verdadero. Creen que simplemente por decir yo creo en Dios, aún los demonios creen y tiemblan, si en cambio ya no tienen oportunidad para que puedan ser salvos. Amado oyente, aquí podemos ver el versículo 13 como dice que ya no somos engendrados de voluntad de hombre, sino por la voluntad de nuestro Dios. Amado, y es lo que debes de entender, es lo que debes de comprender, que así como el ser humano naturalmente quiere tener sus hijos, así también Dios quiere tener los suyos. Por eso es que tienes que ver y pensar que la palabra es clara y hay evidencia. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre religioso, un hombre, amado oyente, que verdaderamente hay que admirarlo, porque al ver las cosas que hacía Jesús, él mismo entendió que no había hombre que pudiera hacer las cosas que Jesús hacía si no fuese enviado por Dios. ¿De qué le servía a él ser un hombre religioso? Era un hombre que dictaba las leyes, pero estaba lejos del conocimiento de Dios. Jesús, aleluya, Señor Jesús. Tuvo que venir de noche, amado oyente, escondiéndose de los otros religiosos. Posiblemente tenía miedo, tenía temor, y es lo que pasa en este tiempo con la humanidad. Tienen miedo al compadre, tienen miedo al amigo, tienen miedo a que los critiquen, amado oyente. Pero una cosa te digo, más vale que te critiquen, más vale que se te eche encima el amigo, que se te eche encima a todo el mundo, pero no te eches encima al Dios verdadero. Porque, amado, quiero decirte que la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo Dios te recogerá. ¿Por qué? Porque cuando tú eres reconocido como hijo de Dios, tú vas a entender las cosas. Nicodemo no entendía, Nicodemo no comprendía realmente hasta que el Señor le tuvo que dar el mensaje. Y es el mensaje que te estamos dando día con día, pero posiblemente tú has endurecido tu corazón. Tú has hecho lo que el pueblo de Israel, que no le creyeron al Señor Jesucristo. Otro hombre muy religioso, como tú lo puedes ver en las Escrituras. La Biblia describe a otro nombre que fue el apóstol Pablo, un hombre también fariseo de fariseos, recto conforme a la ley, pero lejos de la voluntad de Dios. Cuando él describe más tarde, después cuando él se convierte a Jesucristo, él describe realmente que era un perseguidor de la iglesia. Como amado, él presenció la muerte del mártir Esteban, amado oyente, y es lo que muchos en este tiempo no entienden, no comprenden realmente, que es necesario nacer de nuevo para poder ser hijo de Dios. Por eso es que Pablo le escribe a la iglesia de Corintio diciéndole, de manera que si estás en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas vienen a ser hechas nuevas. Y le escribe a la iglesia de Roma diciéndole, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que cuando uno tiene una experiencia con el Señor Jesucristo, se olvida realmente de lo que hacía. El borracho
no vuelve a ser borracho. El drogado no vuelve a ser drogado. La prostituta no vuelve a ser la prostituta. El homosexual no vuelve a ser homosexual. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuando estás en Cristo eres nueva criatura. Gloria a Dios. Es por eso que hay que nacer de nuevo, amado oyente. Es por eso que el Señor Jesús fue específico con Nicodemo. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando se encuentra con Jesús, amado oyente, él no le conocía. Pero cuando él cae al suelo, y amado oyente, cayó ciego porque no resistió la luz del resplandor cuando se manifestó el Señor Jesús a él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Respondiendo él dice: ¿quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú, Señor? Él había oído de Jesús, pero no conocía a Jesús. Y esto es lo que tiene que saber la gente, la humanidad, que necesita reconocer verdaderamente a Jesús. Pero mucha gente no lo cree así. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que este mundo estaba con el maligno. Y muchos no conocen cómo trabaja el maligno. Es por eso que hay que darle a conocer que aquel que venció el maligno en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret. Y si tú vienes a él, tú podrás vencer al maligno. Amado, porque no es fácil. Realmente el ser hijo de Dios no es fácil. Es fácil ser un hijo, pero un hijo bastardo. Porque el apóstol Pablo habla claramente que el Señor quiere hijos legítimos, no hijos bastardos. ¿Quiénes son aquellos bastardos? Aquellos que no han reconocido al unigénito Hijo de Dios. ¡Aleluya! Por eso es que el Señor dice claramente que Él quiere que seamos sus hijos, porque ya no somos engendrados de voluntad humana, sino por medio de su palabra. Y es necesario que tú entiendas si quieres ser verdaderamente hijo de Dios. No es fácil ser verdaderamente hijo de Dios. Vas a pasar por momentos críticos, por momentos difíciles, por momentos en los cuales tú vas a tener que sufrir las consecuencias. ¿Por qué razón y por qué motivo? El Señor Jesús lo declaró diciendo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. Y él sigue diciendo: si el mundo los aborrece, recuerden que a mí me aborrecieron primero. Amado, y ese es el miedo que muchos de los seres humanos tienen miedo. La crítica del hombre, la crítica de la familia, cuando no se dan cuenta que el mismo Señor Jesús fue criticado por sus propios hermanos, los hijos de María y de José, cuando le dijeron: vete de aquí a darte a conocer a otro lugar, porque no hay profeta en su propio pueblo. Y la Biblia dice que el Señor Jesús no hizo tantos milagros por la incredulidad de sus hermanos, los hijos de María y de José. Y esto es lo que pasa, eso es lo que acontece. El ser humano muchas de las veces no puede ver milagros en su vida porque no conoce al verdadero Dios. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que el Dios de este siglo, que es Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, dice que ha entorpecido la mente de la humanidad para que no crean al Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? La Biblia nos dice claro que esto es el poder de Dios. Amado, pero también el apóstol Pablo dice que si alguien viniese predicando un evangelio diferente al de Jesucristo, dice: sea maldito, sea anatema. En el tiempo que vivimos, estamos viviendo los últimos tiempos. Lo que está aconteciendo
en el mundo entero, amado oyente, son cosas de que hay que pensarlo, porque las cosas vienen de mal en peor. Cuánta gente, amado oyente, en este tiempo, en esta nación, tiene miedo, tiene terror, se aterroriza simplemente por escuchar las leyes del hombre a través de inmigración. Pero qué triste y lamentable que no se ha puesto a pensar y no ha puesto realmente oído que la ley de Dios es mejor que la ley del hombre. Ahorita hay una gran revuelta, el mundo entero está en pánico. Yo me doy cuenta por medio de las noticias en esta semana cuántos presidentes, amado oyente, están realmente haciendo lo que es opuesto a la voluntad de Dios. Y aquí peor en Estados Unidos, en las universidades, la ignorancia verdaderamente los ha cegado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pueblo de Israel se perdió porque le faltó conocimiento. En estos días yo acabo de oír a través de las noticias, amado oyente, lo que muchos presidentes están diciendo que es necesario que Palestina sea reconocido como una nación. Amado, ¿qué quiere decir esto? Que verdaderamente ignoran las escrituras. Cuando tú ves el capítulo 83 del libro de los Salmos, del verso 1 al verso 8, te darás cuenta de lo que está aconteciendo, que las naciones que rodean a Israel, ellos están confabulando para destruir a la nación que está protegida por Dios. Porque quiera o no quiera el mundo entero, Israel es la niña de los ojos de Dios. Pero cuántos presidentes ignorantes, amado oyente, por eso que esos países les va a ir de mal en peor. Uno de ellos es el país que lamentablemente yo no pensaba ni creía que mi país fuera tan ignorante como lo que acabo de escuchar en esta semana, que la presidenta de México le está dando la prioridad a Palestina, cuando dice la palabra de Dios que aquel que ora por Israel y aquel que bendice a Israel dice que será bendecido, y aquel que se levante contra Israel será maldito. ¡Qué ignorancia de los hombres! ¡Qué ignorancia de los presidentes! Ellos creen tener la autoridad en su mano, mas ignorantes, porque sabemos que hay una ley que sobrepasa todo entendimiento, y eso es la sabiduría de Dios, amado oyente, para que pueda entender la humanidad y pueda comprender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos y cuántos creen? El borracho, el drogado, el asesino, la prostituta, el homosexual, los idólatras, los afeminados, los que se echan con hombres, mujeres con mujeres. La Biblia dice que no heredarán el reino de Dios. ¿Quién lo dice? Lo dice las Escrituras. Cuando tú ves en el capítulo 1 que Pablo escribe a la iglesia de Roma, les dice claramente que por cuanto no le dieron la gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que su corazón fue entenebrecido y su mente fue reprobada, y dice que deshonraron sus propios cuerpos, tirándose a la lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Amado, y dice la Biblia claramente, porque su mente fue reprobada. Qué triste y qué lamentable.
cuánta gente, y mientras el gobierno, mientras los gobernadores, los alcaldes, amado oyente, aceptan realmente la bestialidad y que están de acuerdo que es natural que un hombre se meta con otro hombre, las propias escuelas están dando esos estudios, están dando, amado oyente, cosas que verdaderamente, si yo mando mis hijos a estudiar, los mando a estudiar, no los mando a decirles que les tienen que enseñar. Qué triste, qué lamentable, pero ahí se cumple lo que dice el profeta Isaías. Dice que a lo malo le llamarán bueno, a lo bueno malo. Dice que a las tinieblas le llamarán luz y la luz tiniebla. Lo dulce le llamarán amargo y lo amargo dulce. Y miren los ignorantes, amado oyente, creen que todo es natural. Mas cuando sale alguien diciéndole su propia verdad, no le oyen y no le quieren entender y se levantan, pero lamentablemente, porque su corazón realmente está entenebrecido y su mente está reprobada. Israel, quiera o no quiera, aquí en los Estados Unidos, los ignorantes que están allí en las universidades apoyando, diciendo que Palestina realmente tiene que ser libre. Amado, si fueron ellos quienes atacaron al pueblo de Israel, mas en la ignorancia no saben qué significa Palestina. Palestina significa, amado oyente, tierra de filisteos, y jamás también significa filisteo. Y Israel ha tenido guerra todo el tiempo con filisteos, amado oyente, y hace años yo cayó en mis manos en diferentes fechas, amado, un rótulo de lo que están provocando los musulmanes aún en esta nación. Y esta nación es por eso que va de mal en peor, porque su mente de los musulmanes, amado oyente, está diciendo por medio de estos folletos que quieren someter a los Estados Unidos de América al musulmanismo. Y hay muchos musulmanes y en las propias universidades, y no me importa ni me interesa que lo que diga el hombre, pero lo que dice Dios a través de su palabra, eso tiene que suceder. ¿Cuántos y cuántos ignoran lo que verdaderamente Dios quiere hacer todavía con esta nación? Pero el ser humano se va más bien a las cosas seculares que a la justicia de Dios. Pero sabemos que no perecerá junto el justo con el impío. Amado oyente, si tú ves lo que está sucediendo, y por esto nosotros los cristianos, los que verdaderamente amamos la palabra de Dios, tenemos que clamar a favor del pueblo de Israel, a favor de la paz de Jerusalén, y por cada israelita que esté esparcido entre los cuatro ángulos de la tierra. Aquí se levantó un hombre diciendo que iban a acabar con todos los judíos y con los cristianos de ese grupo ISIS, pero no lo podrá hacer. ¿Y sabes por qué? Porque no podrán, porque va a llegar el momento en el cual Israel va a reconocer, amado oyente, al Mesías como su Salvador. El profeta Oseas lo dice, que Dios va a derramar espíritu de oración y de gracia al pueblo de Israel, y entonces van a levantar el rostro hacia arriba, y entonces Jesús es el que va a pelear
por el pueblo de Israel. Y en el tiempo que estamos viviendo, está peleando, amado oyente, también por nosotros, los cristianos, porque somos el Israel espiritual, porque lo había profetizado, amado oyente, Moisés. Moisés les había dicho al pueblo de Israel diciendo que el Señor iba a levantar un profeta como él. Y le dijo, a él tienen que escuchar. Y le siguió diciendo, amado oyente, él le dijo claramente al pueblo de Israel que los iba a provocar a celos como un pueblo ignorante. ¿Quién es ese pueblo ignorante? Somos los que no somos israelitas, amado oyente, y por esto es que él dice, amado oyente, que a la no amada iba a llamar amada. En ese tiempo no había iglesia, pero en el Nuevo Testamento aparece la iglesia del Señor. Y no cualquier iglesia, sino una iglesia que haya nacido de nuevo, una iglesia que haya sido, amado oyente, redimida por la sangre del Cordero. Porque dice la palabra de Dios, por medio de Moisés, Moisés le dijo al pueblo de Israel que el Señor quería los que realmente la circuncisión del corazón, no la circuncisión de la carne. Y nosotros hemos sido circuncidados del corazón, no de la carne. Amado oyente, los tiempos cada día son malos, pero una cosa sí te digo, que la palabra de Dios dice que su venida está más pronto que cuando creímos. Mucha gente no lo cree así, pero si vamos al libro de Génesis, cuando Dios levantó, amado, a Noé, mucha gente no quiso obedecer, mucha gente no quiso entender. Mejor los animales entraron en el arca y fueron salvos, pero los hombres fueron destruidos. Y la Biblia dice que viene el juicio, y ahora ya no va a ser por medio del diluvio, sino por medio de fuego. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha decretado así, amado oyente, y cuando Dios dice una cosa, no hay nadie que lo pueda cambiar. Amado, por eso es que te traemos esa noticia de esperanza, para que no perezcas en el infierno, o cualquier momento surja el arrebatamiento y te quedes a sufrir los juicios que ya Dios ha anunciado a través de su palabra. Porque en cualquier momento quiero decirte que la iglesia no estará más aquí en la tierra. El Señor prometió, amado oyente, de que nos iba a cuidar y a guardar de los juicios que vienen a esta tierra. ¿Cómo? Mucha gente no lo entiende, pero el apóstol Pablo lo pudo descubrir diciendo que el Señor viene con voz de mando, con trompeta de Dios y voz de arcángel, y los muertos de Cristo resucitarán primero, y los que estén viviendo para Cristo seremos arrebatados y encontrarnos en el aire para volar a la patria celestial. Amado oyente, entonces será para muchos el lamento, porque empezarán los juicios en ese mismo momento en que la iglesia sea arrebatada. Y cuando tú lo veas, será posiblemente demasiado tarde para ti. Las profecías están cumplidas. La profecía que habla el profeta Ezequiel a través de los huesos secos está cumplida. La profecía que habla el profeta Isaías 66:8 está cumplida, porque dijo el profeta Isaías que en un día iba a nacer una nación.
Y el capítulo 24 de Mateo, verso 32, el profeta de profetas, el maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores, nos está hablando que cuando revereciera la higuera, nosotros teníamos que estar atentos, porque en cualquier momento, amado oyente, surgiría lo inesperado, porque él dijo, y esta generación no pasará. Amado, y cuando nació la nación de Israel, fue en 1948. Échale lápiz de 1948 al tiempo que estamos viviendo. Y la palabra de Dios dice que no pasaría esta generación. ¿Cuántos años, amado, son una generación? La Biblia describe que son 70 y lo más robusto son 80. Entonces, quiere decir que en cualquier momento la iglesia tiene que ser arrebatada y viene el juicio para las naciones. Amado oyente, esto es lo que está aconteciendo. Por eso es que cada día las cosas van de mal en peor. Ya hay hambre por donde quiera, pero cuando tú ves lo que va a acontecer, muerte por donde quiera, amado oyente, ya no hay respeto. Pero cuando tú te das cuenta por medio de las escrituras en el capítulo 6 acerca de los sellos, te das cuenta de lo que viene a este mundo pecaminoso. Por eso quiero que entiendas que ahora es el momento en el cual tú puedes ser realmente restaurado y no vengas a condenación. Por eso, si tú quieres ser hijo de Dios, necesitas reconciliarte con Dios. La Biblia dice, deje el hombre impío su camino y el hombre rico su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio para perdonar. Amado, que esta palabra que te estamos predicando, que tú la atesores en tu corazón y en tu mente, para que en aquel día, la Biblia dice, el Señor Jesús mismo expresó diciendo, yo no los condeno, quien los condena es mi palabra. Y lo que te estamos predicando es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que esta palabra quede en tu corazón y en tu mente. Aleluya. Aleluya.